La Virgen sueña caminos, está a la espera. La Virgen sabe que el niño está muy cerca. Nos encontramos en este retiro para este tiempo de Adviento, este retiro que va a dirigir nuestro señor arzobispo, don Francisco Cerro Chávez, y somos invitados a abrir el corazón para vivir este tiempo de Adviento como peregrinos de esperanza. Al Papa San Juan Pablo II le gustaba mucho hablar de el don que nos hace Dios, este don que implica en nosotros una tarea. El Señor que nos regala en este tiempo de Adviento las gracias necesarias para preparar nuestro corazón para la vivencia de la Navidad, y esto por nuestra parte supone esa acogida responsable del don, sorprendido siempre con asombro por la bondad de Dios, su misericordia entrañable que una y otra vez nos viene a buscar y se acerca a nosotros y se abaja a nuestra miseria. Y con este asombro y agradecimiento nosotros somos también diligentes, ¿no? Quitamos los obstáculos, quitamos todo lo que nos estorba para poder vivir en profundidad este tiempo de Adviento que es una maravilla, verdaderamente. Saborear la palabra de Dios, los textos de la liturgia, nos ayuda a ir profundizando en la vivencia de este tiempo santo. Y este Adviento de este año en concreto lo vivimos con algunos acentos. El primero es que el día 24 de diciembre el Santo Padre Francisco en Roma abrirá la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro, la Puerta Santa de este jubileo que lleva este lema, peregrinos de esperanza. Por eso este retiro de Adviento también lleva este mismo lema, ¿no? Peregrinos de esperanza. Somos invitados a caminar a lo largo de este año. En las diócesis, el día 29 de diciembre, en la catedral de cada diócesis, será la apertura de este año santo. La Puerta Santa se abre en Roma, pero en cada diócesis, el día 29 de diciembre, se abre también el año santo. Nosotros, en la diócesis de Toledo, ese día por la tarde, tendremos esta apertura, presidida por nuestro señor arzobispo. Y somos invitados a caminar en esperanza, esperanza tan necesaria en este tiempo, en estos momentos donde hay tantas noticias que nos desconciertan, nos desaniman, nos desalientan a nivel personal y quizá también a nivel social, a nivel mundial, las guerras, la violencia, las divisiones, todo esto, ¿no? que al final puede desanimar nuestro corazón. Pues Adviento es el tiempo de entrar en el silencio, entrar en la oración para volver a escuchar la palabra de Dios, su promesa de salvación que es cumplida en plenitud en Jesucristo. Por eso esta primera llamada, esta primera invitación a hacer silencio, a meditar cada día con los textos de la palabra de Dios, los textos tan hermosos de la liturgia, y pedirle al Señor sobre todo que avive en nosotros esta esperanza. El segundo acento de este tiempo de Adviento en la Iglesia en España, aunque por supuesto es algo que es para la Iglesia universal, es ese congreso de vocaciones que va a haber a principio del mes de febrero, organizado por la Conferencia Episcopal, y que nos invita a pensarnos con ese título, ¿para quién soy?, ¿no? ¿Para quién soy? Asamblea de llamados para la misión. Esta pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Ese ¿quién soy? A la luz del amor de Dios, ¿no? Soy hijo de Dios, he sido creado por amor y he sido creado para amar. Y esto se hace concreto en cada una de las vocaciones. Cada uno de nosotros, en primer lugar por el bautismo, estamos llamados a la santidad y esta llamada es la común a todo el pueblo de Dios. Qué hermoso en este tiempo de Adviento redescubrir nuestra vocación profunda, hijos de Dios. Y qué bonito descubrir también esta llamada, cada uno por su camino, la vida laical, puede ser dentro de la vida laical, en la vida matrimonial, o en la vida consagrada, o en la vida sacerdotal, ¿no? El ministerio.
presbiteral, o en el caso de los obispos también, o de los diáconos permanentes, ¿no? Cada uno en este camino, que también es importante introducir esta clave de la esperanza. A veces podemos caer en el desánimo, el desaliento, y en nuestra vocación, en la vivencia de nuestro día a día, por mil causas, ¿no? Nuestras miserias o decepciones que hayamos tenido, o cansancio, rutina, monotonía. Pues Adviento también es para contemplar a la Inmaculada, nuestra Madre, que recibe esta llamada, esta vocación, y junto a su esposo, San José, ellos se ponen en este camino de preparar su corazón para el nacimiento de Jesús. Pues ojalá también nosotros en este Adviento, de la mano de San José y de la Inmaculada Virgen María, nos pongamos en camino para renovar nuestra vocación, esta llamada que el Señor nos hace. Y el tercer acento, la tercera pincelada, después de la vivencia de este sínodo de la Iglesia Universal, el sínodo de la sinodalidad, que ha tenido como estas dos asambleas, una extraordinaria, otra ordinaria, nosotros aquí también, por indicación de nuestro arzobispo, vamos a vivir esta preparación para nuestro sínodo diocesano. El día 29 de diciembre, si Dios quiere, ya lo explicará él, hará esta convocatoria oficial ya del sínodo diocesano, este sínodo que había sido anunciado y que ahora él va a convocar oficialmente. Somos invitados a caminar juntos con Cristo, caminar en esperanza. El sínodo es esto, ¿no? Tiene mucho que ver con el Adviento. El sínodo es ponernos a la escucha de la voz de Dios, hacer silencio en el corazón y escuchar la voz de Dios y compartir, ¿no? este eco de la voz de Dios en nuestros corazones, ¿no? Este escucharnos también. ¿Y para qué? Pues para discernir qué es lo que el Señor quiere para su Iglesia. Nosotros en concreto, en la diócesis de Toledo, pero esto es tan importante que en la Iglesia universal, que en cada iglesia particular, en cada parroquia, en cada movimiento, cada comunidad religiosa, nos pongamos a esta escucha de la voz de Dios y no aislados, no cada uno por su parte, sino como familia, como comunidad, como iglesia. Nosotros vamos a vivir esta experiencia en nuestra diócesis llenos de ilusión, llenos de esperanza, porque sin duda este camino va a ser una grandísima, grandísima renovación. Don Francisco nos insiste mucho, ¿no? Pone tanto cariño, tanto empeño, ¿no? Desde esta convicción que va a ser un don tan grande del Señor para nuestra diócesis. Y por eso somos invitados todos, ¿no? desde este momento a rezar por este sínodo, a implicarnos, ¿no? A interesarnos en todas las parroquias, todos los grupos que ya existen, ¿no? Van a tener, ¿no? Van a ser grupos sinodales también, como también explica muchas veces don Francisco, ¿no? No haciendo como cosas distintas, sino esos mismos grupos que pues alguna vez al mes se van a juntar para orar, para reflexionar estos temas del sínodo, para compartir, para este diálogo, ¿no? fraterno, para juntos buscar la voluntad de Dios. Pues vamos a pedir al Señor que nos conceda aprovechar. El Papa Francisco emplea, cuando habla con los jóvenes, esa expresión, ¿no? que es como una palabra un poco que él ha creado, ¿no? Les dice, no balconeen la vida, ¿no? Él dice a los jóvenes y también a todos, ¿no? Que no veamos la vida como desde un balcón, no veamos la vida pasar sin implicarnos, ¿no? O solamente que nos quedemos en la queja, en la tristeza, en el desencanto, sino que somos invitados, ¿no? A bajar, ¿no? A bajar a la arena de la vida, donde el Señor nos está esperando, donde nos quiere dar tantas gracias a cada uno. Pues ojalá abramos el corazón, vamos a pedírselo de verdad, que Él abra nuestro corazón para que pueda entrar su amor y pueda renovar todo, renovarnos personalmente, renovarnos como familias, como comunidades, como parroquias, renovarnos como diócesis, como Iglesia Universal.
Retiro de Adviento, peregrinos de esperanza. Y peregrinos de esperanza para, como nos ha introducido muy bien el señor vicario de evangelización, peregrinos de esperanza para vivir en el encanto de la vida con Dios. Porque si no vivimos en el desencanto de la vida a todos los niveles, ¿no? Queremos vivir en el encanto de la vida con Dios. Por eso yo os propongo para este retiro de Adviento, peregrinos de esperanza, con esas claves que estamos viendo y viviendo como estos tres subrayados. El Adviento es que viene el eterno viniente, y viene a nuestras vidas el eterno viniente, como explicará en un precioso comentario en el oficio de lectura que ha recogido la Iglesia San Agustín. Es el que ha venido, el que viene y el que vendrá. Ese es Jesús. Vino hace más de 2000 años y por eso celebramos en cierta manera el cumpleaños de Jesús. Está viniendo, y ahí explica el prefacio bellísimamente cómo está viniendo Jesús en cada persona y en cada acontecimiento. Ahí tendríamos que ver un poco lo que nos decía nuestro hermano vicario de evangelización. Viene un poco en ese sentido lo que significa verdaderamente ese que está viniendo en cada persona y estos acontecimientos que hablaba él, ¿no? El acontecimiento de nuestro sínodo diocesano, pero también del jubileo de Roma, también, por supuesto, este gran acontecimiento del Congreso de las Vocaciones. Él está continuamente viniendo. Es el que viene, pero el que viene en cada persona y en cada acontecimiento. Y vendrá como juez misericordioso y vendrá al final de los tiempos, pero vendrá como amigo, como hermano, como esposo. No va a dejar ahora ya de ser amigo cuando venga al final de los tiempos, ni dejará de ser misericordioso, ¿no? No vendrá a ajustarnos las cuentas, porque eso sería una mala imagen del Señor. La imagen que dice la Escritura de cómo vendrá propone dos caminos. Uno es como ladrón, como signo de que viene de improviso, o sea, que viene cuando lo crea, o sea, tenemos que estar preparados. Como decía el Evangelio del primer domingo de Adviento, estás preparados, se acerca vuestra liberación, pero también habla de que vendrá como esposo. El esposo que sabe que la esposa es fiel, no viene a cogernos infraganti, sino viene porque realmente sabe que somos fieles a ese amor de Dios. Por tanto, vamos a vivir un Adviento como peregrinos de esperanza. Y yo os propongo para vivir este Adviento como peregrinos de esperanza 3 subrayados, muy sencillo. 3 subrayados que también forman parte de mi vida. Normalmente yo suelo hablar siempre desde el corazón. Por eso me uno también a la gran encíclica del Papa para releer este tiempo de Adviento desde estas claves que da el Papa Francisco. En Dilesis nos amó. El Adviento es que nos amó. Y en ese sentido, Dilesis nos amó, yo diría que para vivir un Adviento con corazón. ¿Cómo vivir un Adviento con corazón? ¿Cómo vivir una Navidad con corazón? ¿Cómo vivir este tiempo con esperanza? Eso yo creo que es lo que dará esperanza, si lo vivimos con corazón. Podemos llegar este tiempo de Adviento en nuestras parroquias, nuestras comunidades religiosas, podemos llegar este tiempo, por ejemplo, también incluso en cofradías, en movimientos, en asociaciones, en los grupos de jóvenes que hacen sus retiros, sus convivencias, y no verlo como algo novedad. Mirad, la novedad siempre es Cristo. No es la novedad otras cosas, sino la novedad siempre es Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. Él hace todas las cosas nuevas. Por eso yo os propongo para este retiro de Adviento, peregrinos de esperanza, para vivir un retiro con corazón, estos 3 subrayados. Primero, el asombro contemplativo. Asombro contemplativo. El segundo es una adoración humilde. Es lo que nos va a llevar la Navidad. Si nosotros vemos todos los cánticos y toda la experiencia de la Navidad que nos convoca el Adviento después de 4 domingos,
nos va a llevar a cantar el Adeste Fideles, adoremos al Señor, venid, adoremos al Señor, todo un canto a la adoración. Fijaros que los grandes místicos de la Navidad, uno piensa en Francisco de Asís, en San Carlos de Foucault, Teresa de Jesús, todos los grandes místicos cristianos, ¿no? Se han extasiado ante este misterio y han ido al pesebre a adorar. Hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. A eso nos prepara el misterio del Adviento, este tiempo de Adviento, 4 semanas de preparación para vivir el misterio de una adoración humilde. Podríamos decir que el Adviento nos provoca en nosotros, como Moisés, caminar hacia esa zarza ardiendo, que es el niño Dios, que es el Señor, que nace en el misterio de la Navidad, que nace hecho un bebé para que el hombre no tenga miedo a Dios, pero nos acercamos a través del Adviento adorando a pie descalzo, como hace Moisés, descálzate. Nosotros también en este Adviento nos descalzamos como Moisés, descálzate. Es decir, vive esta realidad y vívela con ese misterio de adorar humildemente al Señor. Hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Solo caminan a Belén en el Adviento los que adoran humildemente, los pastores, no digamos María, José, no digamos, por supuesto, los Reyes Magos. Todos se acercan a pie descalzo a adorar al niño Dios que viene y que viene en un bebé. Muchas veces me he preguntado yo, ¿por qué Dios nace hecho un bebé? De hecho, la tentación que tiene Jesús en el desierto, o las tentaciones que tiene Jesús y que vemos en la Cuaresma, en el fondo le cuestionan eso, porque ellos pensaban que el Mesías se tiraría del pináculo del templo y nacería con 30, 40 años, sería ya mayor. ¿Cómo va a ser Dios un niño? Un niño necesitado de todo, de que le limpien, de mamar, de tantas cosas y así pasar además tanto tiempo, con todo lo que hay que hacer y con todo lo que hay que vivir. Dios no se quiso perder la alegría de todo lo humano, de vivirlo verdaderamente humano. Se hizo hombre como nosotros en todo, menos en el pecado, ¿no? ¿Por qué Dios se hace un bebé? Para que el hombre no tenga miedo a Dios. Mirad, cuando uno descubre el misterio de la adoración, como nosotros lo vivimos en nuestras parroquias, con los momentos que tenemos de adoración eucarística, de la adoración perpetua, que siempre recomiendo como una renovación de cada parroquia, ¿no? Y de cada comunidad, ¿no? Uno vive ese misterio de acercarse al Señor en el asombro, pero también en esa adoración humilde. Y lo último que quería comentar, tercero, para pasar brevemente a comentarlo en este retiro, que os animo a hacer todos los Advientos y todos los tiempos litúrgicos de la Iglesia y la Navidad, el fin de año, hacerlo siempre, porque quien no crece por dentro no sirve por fuera. Eso está claro. Quien no vive en su vida una profunda interioridad podrá vivir siempre en el desencanto de la vida, como decía, ¿no? Probablemente no seamos nunca peregrinos de esperanza. Seremos bien peregrinos de nuestras contradicciones y peregrinos de lo que nosotros, en cierta manera, no somos capaces de digerir. Y la tercera es evangelización, pero una evangelización con signos pobres. Esto yo creo que es el misterio del Adviento y de la Navidad, evangelizar con signos pobres. ¿Qué significa esos signos pobres? Pues que a veces nosotros nos gustaría, y le echamos las culpas a Dios, del mundo que vivimos, de la situación histórica, de todo lo que en nuestra vida muchas veces tenemos la sensación de que como que parece que Dios se ha esfumado su presencia, ¿no? Entonces, evangelizar con signos pobres, ¿no? Uno puede pensar cuando María y José se ponen camino de Belén, pues que Dios les ha dejado a la intemperie. Y vaya padre que tiene María y José, que les deja ahí y cómo Dios no les cuida tanto si les quiere, como dice algún salmo, que te cuides si tanto te quiere, ¿no? A veces uno tiene la sensación de que uno está viviendo todas las intemperies, en todas las periferias existenciales, geográficas, que tanto habla el Papa Francisco de nuestra humanidad. Y a veces uno tiene también la sensación aplicada a nuestra propia vida. No se ha esfumado Dios de mi vida, ¿no?
A veces cuando vemos tanto sufrimiento en las parroquias, porque nos gustaría que la gente acudiese más a misa, que estuviese más en los grupos, que perseverase. A veces tenemos incluso experiencias en nuestra vida de trato con los demás, de gente que se nos hunde, que se nos desanima. A veces tiene uno el peligro de tirar la toalla y decir, ya está bien, toda la vida así. Sin embargo, hay que saber que la evangelización siempre se hace con signos pobres. Signos pobres. Y no nos pasamos la vida echando las culpas a Dios de lo mal que está todo. En momentos complicados y dificilísimos han evangelizado los santos y han evangelizado los hombres de Dios. Y podemos decir que han hecho una labor fantástica. Uno cuando piensa, por ejemplo, cuando evangeliza en tantos momentos complicados de la historia, ¿no? Y cómo los santos han sabido ser fieles con una creatividad que han abierto caminos como peregrinos de esperanza. Pues vamos al retiro, vamos a penetrar profundamente con algún texto evangélico que os daré para meditar. Primero hemos dicho que la primera clave de este retiro es la acogida con asombro. Y yo os pondría ahí el texto de Lucas, que es además el ciclo que vamos a leer en el ciclo C, este año en el año litúrgico que comenzamos ahora, ¿no? Un año nuevo. Y que la novedad siempre es el corazón de Cristo, el corazón de Jesús. Y queremos vivir un Adviento con corazón, una Navidad con corazón. Asombro, el asombro contemplativo, el asombro de quien ve las maravillas que Dios hace. Lo decíamos en la introducción tan bonita, el don que decía San Juan Pablo II. La vida cristiana es don y tarea. Y ese texto que yo os propongo que leáis es la Anunciación, que por cierto es el texto que suele leer la Iglesia el último domingo de Adviento. Todos sabemos que el Adviento son las tres venidas, el que ha venido es el que viene y el que vendrá, por eso a Jesús se le llama el eterno viniente, y los tres protagonistas del Adviento, que son los profetas, que todos la anunciaron, Juan Bautista, que le proclamó próximo y señaló después entre los hombres, dos evangelios normalmente citan a Juan Bautista, y tercero la Virgen, la gran protagonista del Adviento. Como dice Gonzalo Mazarrasa en una de sus canciones, llevo dentro la esperanza deseada. La esperanza es Jesús y la lleva María en su seno purísimo. Por tanto, aquí aparece la primera clave, ¿no? Asombro, la acogida asombrada por el hombre o la mujer contemplativa que en este tiempo de Adviento se pone las pilas con corazón para vivir un misterio que nos desborda. Hay una antífona en el tiempo de la preciosa, una antífona que yo la tengo muy subrayada en mí, en la liturgia de las horas, y que cada año, cuando la leo me sigue emocionando y asombrando, ¿no? La Virgen vive un misterio que le desborda. Así dice la liturgia, que suele ser, como sabéis, siempre muy austera. Uno vive un misterio a veces que le desborda. Y como te desborda, tienes que vivirlo con esa acogida, y esa acogida asombrada, ¿no? Tantas cosas como hemos recibido del misterio de Dios, tantas cosas como el Señor nos ha dado, ¿no? El asombro y la acogida asombrada se vive cuando uno no deja nunca ese trato personal con Jesús en la oración. Como estamos en nuestra escuela diocesana de oración cada sábado, ayudando a orar orando, a aprender a orar orando. Y que os aconsejo a todos que sigáis, porque realmente es una experiencia orante de toda una iglesia diocesana que camina junto y que pone el acento en una pastoral con corazón, en una vida con corazón, en un Adviento con corazón. Segundo, la segunda clave que yo quiero decir es la adoración. Si la primera es una acogida asombrada, la segunda es una adoración humilde. Es decir, todo el Adviento nos va proponiendo a todos vivir esa actitud que me parece que es fundamental, de una adoración humilde. Acercarnos, como decíamos, como Moisés, a pie descalzo al misterio de la Navidad. Acercarse también a ese Dios que viene a nuestra vida y viene con una profunda sencillez y humildad, que ya no viene entre rayos, truenos y centellas, sino que se acerca a nosotros
en la profunda humildad y sencillez de un niño. Adorar, mirad, decía San Francisco de Asís que si adorásemos a Dios seríamos libres. Si el hombre descubriese ese misterio de la adoración. Por eso siempre estuvo tan vinculado la adoración a la Navidad. Decía Martín Descalzo, con todo lo que nos tenía que decir Dios, nace callado. Esa actitud tan hermosa del sínodo diocesano que estamos tratando de vivir y que en el fondo no es más que la escucha de Dios y la escucha de los hermanos. Y escuchamos a Dios y escuchamos a los hermanos. Y nos escuchamos a nosotros mismos, ¿no? Siempre se vinculó el misterio de la Navidad y el misterio del Adviento con la adoración. Con todo lo que nos tenía que decir Dios, nace callado. Podía haber ya tantos misterios. En la plenitud de los tiempos, Gálatas 4, nació el Señor nacido de mujer. Podía habernos dicho tanto, ¿por qué nace? Y San Juan de la Cruz, que celebramos también en diciembre, dice, también en el Adviento, dice algo precioso. La palabra de Dios fue pronunciada en el silencio, y en el silencio tiene que ser escuchada. Adoración, adoración, adoración. Adoración humilde, ¿no? Y es tanto así que siempre cuento lo que cuenta Celano en la vida de San Francisco de Asís y que a mí me ilumina mucho mi vida cuando vivo este misterio precioso del Adviento y de la Navidad. Celano cuenta que cuando San Francisco de Asís inventa, entre comillas, el primer Belén viviente del mundo, lo hace en Greccio, por cierto, una ciudad bellísima en Italia, un lugar precioso, allá en las montañas, ¿no? Allí hace él, como era Francisco de Asís, un hombre seducido, ahora que estamos celebrando también las llagas de San Francisco, ¿no? Pues él era un hombre seducido por Jesucristo, sin lugar a duda, ¿no? Y curiosamente cuenta Celano que pone pues todo lo que significa este misterio precioso, ¿no? De la Navidad. Pone a una madre, una niña la viste de la Virgen, viste a un chico de San José, pone cientos de pastores o muchos pastores, pone la mula, el buey, todo lo recrea. Pero San Francisco de Asís, que no era sacerdote, era diácono, él abre el sagrario, dice Celano, y coloca en la cuna, coloca precisamente, y en esto es precioso, coloca en la cuna la Eucaristía. Y dice Celano que Francisco hablaba con tanta ternura hablaba con aquella Eucaristía, que parecía que tenía delante al niño de Belén. Le hacía caricias, parecía que estaba delante del niño Dios. Unir Navidad, unir el misterio de Adviento a la Eucaristía, adorar al Señor. Francisco de Asís decía, si adorásemos de verdad al Señor, seríamos libres. Porque claro, la oración cristiana es una presencia que recrea y enamora, como dice San Juan de la Cruz. Jean Lafrance dice esta frase que es preciosa. A orar y adorar se empieza con una presencia, se vive en una presencia, se culmina en una presencia, se prolonga en una presencia. Que es vivir en la presencia de Dios después en la vida, ¿no? Pero en el fondo todo es esa presencia. Porque a veces, claro, si queremos, eso está reflejado, por ejemplo, en el bellísimo icono de nuestro sínodo diocesano. Está recogido ahí, ¿no? Es un Cristo, pero que el corazón suyo es la Eucaristía. Recordando que Toledo es una ciudad y una diócesis profundamente eucarística por el Corpus Christi y por tantas y tantas realidades que tenemos en nuestra archidiócesis de Toledo de pasión por la Eucaristía. Estoy pensando en la loca del sacramento, de ya venerable, de Torrijos, ¿no? La Teresa, ¿no? Teresa Enríquez. Es una mujer que vive apasionada, el Papa le llamó la loca del sacramento, ¿no? Es decir, pero es que tenemos los mártires, tenemos Cardenal Sancha beatificado. ¿Ha habido algún santo, alguna persona que no haya sido apasionado por la adoración eucarística o por el amor a la Eucaristía? Por lo tanto, Adviento es un tiempo para la adoración, un tiempo para llegar a la Navidad a pie descalzo como Moisés
y contemplar la zarza ardiente de su corazón eucarístico y estar allí. El día que nuestra archidiócesis de Toledo vivamos esa pasión por la Eucaristía adorada, comulgada, adorada y comulgada, acogida, ¿no? Prolongada, celebrada, todo eso que es la Eucaristía, ¿no? Ese día habremos descubierto que tendremos comunidades vivas, ¿no? Donde en el corazón de Jesús caminaremos juntos y viviremos ese misterio. Segunda clave, hemos dicho, la adoración, adorar en ese misterio de lo que significa una adoración humilde, una adoración que se hace vida en todos los momentos de nuestra existencia, ¿no? Cuando yo voy, por ejemplo, a las adoraciones perpetuas o a las iglesias, recuerdo siempre algo que decía San Manuel González, el obispo del Sagrario, el obispo de la Eucaristía. Él decía que cuando hacía la visita pastoral, ahora que la estoy haciendo un servidor en Talavera de la Reina, y además con mucho gozo, cuando decía que visitaba una parroquia, él se fijaba dónde estaba en la parroquia la centralidad de la Eucaristía. Y decía, en una parroquia donde está el centro de la Eucaristía, está viva, ¿eh? No se fijaba en otras cosas. Y después decía él, dónde tenían colocada, situada la imagen del corazón de Jesús. Cuando estaba arrinconada en la sacristía, en cualquier sitio, dice, uy, esto aquí hay poca vida. Es verdad que la mejor imagen del corazón de Jesús es la Eucaristía, pero es verdad que en una parroquia que nunca se expone al Señor, una parroquia donde no hay vivencia eucarística. Mirad, estamos ahora, y nos hemos explicado el vicario de evangelización, hemos explicado el tema de las vocaciones. Yo tuve que hacer, me pidieron distintos directores de una gran enciclopedia de evangelización que dirigió el obispo Raúl Berzosa en Monte Carmelo, me pidió la voz vocación, un verano. Yo nunca olvidaré en aquellos momentos que tuve que meterme a fondo en esa voz de la vocación. En la vocación, ser llamado significa ser amado, decía Juan Pablo II, ¿no? Y la vocación en este tiempo de Adviento es caminar, en caminar como peregrinos de esperanza a la gruta de Belén con María y José. Y yo tuve que hacer esa voz vocación y me encontré con algo que me sorprendió. Era un congreso mundial que hubo de vocaciones donde fue en Roma, pero participaron todos absolutamente, o la mayoría de los superiores generales de todas las congregaciones religiosas del mundo. Al llegar a la conclusión dónde había vocaciones y dónde no había vocaciones, la vida consagrada, la vida sacerdotal, a la santidad matrimonial, llegaron a esta conclusión que realmente es para tomárnosla muy en serio. En los lugares donde se seguía exponiendo el Santísimo y adorando, seguía habiendo vocaciones y aumentaban. Los sitios donde hace tiempo se había retirado, ya no tenía el Señor mucha capacidad de seducir y de vivir en esa vivencia. A eso llegaron los superiores y superiores generales de todo el mundo. La necesidad de la Eucaristía, la centralidad celebrada, comulgada y adorada. Y de hecho uno ve, por ejemplo, la mayoría de las vocaciones que existen en la Iglesia, uno dice, no, hay vocaciones donde hay un planteamiento tradicional de la vida religiosa o de la vida sacerdotal. No es verdad eso. Hay muchos seminarios, muchos noviciados, muchas congregaciones que tienen un planteamiento de esa, podríamos decir, ese deseo de... Y no hay. Otros dicen, no, es cuando uno se adapta a todo, en cierta manera se actualiza, el ayornamiento que decía el Vaticano II, tampoco. Tampoco hay noviciados que llevan vacío 30 años y se ayornaron todo lo que quisieron. No es ahí. ¿Dónde está? Donde hay fidelidad a Cristo, fidelidad a la Iglesia y donde hay ese misterio de adoración humilde.
Fijaros que en ese congreso de vocaciones que os recomiendo de hace ya muchos años, los superiores y superiores generales de toda, no fue lo que lo dijo, pues, podríamos decir, el magisterio de la Iglesia, sino que fueron ellos. Es decir, sigue habiendo mucha llamada donde se sigue exponiendo el Santísimo y donde la gente tiene acceso, porque ¿qué es la adoración eucarística en este tiempo de Adviento y siempre? ¿Queremos ver a Jesús? Está en el corazón del Evangelio. Se decía yo una vez a un sacerdote que me decía, bueno, ¿y dónde se basa usted para tantos momentos de adoración? Pues los griegos, cuando le preguntan a Felipe, queremos ver a Jesús. En el sagrario yo no veo a Jesús. Es decir, vivo ese misterio. Verdad que tampoco lo veo en fe cuando lo expongo. Pero hay un deseo de ser puesto a la adoración de los pueblos y de la gente. Queremos ver a Jesús. Ahí está el cimiento de la adoración. Por eso, con mucho acierto, todos los superiores y superiores generales dijeron, allí donde se ha mantenido la adoración eucarística, donde se ha prolongado, donde se sigue viviendo, Dios sigue bendiciendo con vocaciones. Allí donde hace tiempo se quitó, allí ya no hay nada, no hay entusiasmo por nada, no hay esa vivencia. Al no haber esa adoración humilde, uno no entra en ese misterio de Dios. Y entonces, ¿cómo se va a preguntar para quién soy? ¿Para quién soy? Si uno no ha descubierto que es para el Señor, que es el amor de los amores, y en el Señor para toda la humanidad, para tener un corazón que ame a todos los hombres y a todas las personas que Dios pone en tu camino. Y termino, tercero, asombro, la acogida asombrada, que sería lo que da lugar a la contemplación, acogida asombrosa, la adoración humilde, segundo punto, que estamos viendo, y por eso es tan importante, a lo mejor que en este tiempo de Adviento, ¿no?, prolonguemos esos retiros, tengamos momentos de adoración, tengamos momentos de vivir y de cuidar mucho esa intimidad con el Señor, preguntándome, ¿para quién soy yo? ¿Para quién soy yo? Pues tercero es una evangelización con signos pobres. ¿Qué es todo esto que estamos viviendo? Pedirnos de esperanza, al jubileo, a lo que es el Papa Francisco nos está continuamente, una evangelización con signos pobres. A veces nosotros queremos evangelizar y llevar a Jesucristo y tenemos nuestros límites, nuestras enfermedades. A veces decimos, es que hay mucha gente mayor en la iglesia, a veces a los jóvenes les cuesta, pues con signos pobres. Y con signos pobres nosotros descubrimos las maravillas de las maravillas, ¿no? Cómo Dios va haciendo su obra maravillosa. Esa evangelización, ¿qué significa? Porque ¿qué es evangelizar? Se lo preguntan los obispos con el Papa Juan Pablo II en el 25 aniversario del Concilio Vaticano II, ese encuentro que hubo, un sínodo especial que hubo. ¿Y qué dicen los obispos con el Papa Juan Pablo II? O el Papa Juan Pablo II con los obispos. ¿Qué dice? ¿Qué es evangelizar? Y dicen algo precioso. No es montar tinglaos. No es montar tinglaos, está bien. Papa Francisco con mucha gracia dice a los jóvenes montar lío. No balconéis, como nos decían en el retiro. Es decir, no os quedéis en los balcones, sino ir a la vida, a la calle, donde sufre la gente, donde está el mundo, es verdad. Pero los obispos con el Papa, los papas dicen algo precioso. Dice, evangelizar es decirle a cada persona que te encuentras en el camino de la vida, Dios te quiere, nos amo. Dilesis nos, que dice el Papa en la encíclica sobre el corazón de Jesús, nos amo. Eso es evangelizar. Bien, pues luego pues tendremos que ser muy creativos y por eso las iglesias y la iglesia que camina en Toledo y en tantos lugares, pues tenemos, gracias a Dios, tantísimas riquezas y ofertas. Pero en el fondo evangelizar es de uno en uno. Esa es la clave que yo muchas veces he meditado en mi vida, ¿no? La clave del Evangelio. ¿Cuál es la clave del Evangelio? Pues que Dios nos ha amado de uno en uno. Mirad, ¿por qué el Evangelio?
Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo no dice de un padre que tiene 7 hijos y se le van 4. O la oveja perdida, son 100 ovejas y se le van 70 del redil, o 50, porque una. Tanta importancia tiene una. O la viejecita que está barriendo y pierde una dracma. Hombre, podría haber perdido 14 dracmas. Por lo menos valdría la pena buscarla, buscar una moneda insignificante. Pero la locura de Dios es que ha perdido la cabeza por cada uno de nosotros. Y esto es el Adviento. Él ha venido por ti y para ti. ¿Para quién soy? Eso es un Adviento con corazón. Fijaros si esto es así, que cuando uno lee, por ejemplo, medita a los místicos cristianos, Teresita de Lisieux, Catalina de Siena, Charles de Foucault, Juan de Ávila, hermano Rafael, uno parece que Dios no tenía otra cosa más que pensar en ellos. Parece que uno no tenía más preocupación que decir aquí. Pero claro, yo lo entiendo. Mira, Teresita de Lisieux llega a decir algo, la más citada probablemente por el Papa en su encíclica sobre el corazón de Jesús, llega a decir algo que a mí me parece y me conmueve. Si yo pudiera sufrir sin que Él se diese cuenta. ¿Pero qué dices, Teresita? Pues que Dios no te quita en el sentido de amor los ojos. Dios te mira, te quiere, Si yo pudiera sufrir sin que Él se diese cuenta. Ni siquiera podemos sufrir sin que Dios se dé cuenta. Ni siquiera nada. Todos sabemos que estamos envueltos en su misericordia. Sobre todo si vivimos y tenemos la gracia de vivir un Adviento con corazón. Un Adviento peregrinando juntos en esperanza. Pues termino. Esto es lo que os propongo. Os decía que iba a proponeros como 3 textos. No me he ido del tema. El primero de lo que podíamos decir, la acogida asombrada, Lucas, la misericordia. Lucas 1, el texto de la Anunciación. Un texto que leerá la Iglesia en el domingo de Adviento, último domingo, y que es un asombro, y que es una acogida. María acoge el don de Dios, y lo acoge con alegría, lo acoge en medio del temor confiando, y lo acoge creyendo que para Dios nada es imposible. El segundo texto de la adoración que podíamos meditar, conviene que Él crezca y yo disminuya. Yo hablaría de los textos del segundo y tercer domingo de Adviento que hablarían de Juan Bautista, el hombre que vive en su corazón ese misterio de la profunda humildad para adorar. Mira, quien no es humilde no adora, se adora. Quien no es humilde no es capaz de ponerse en sintonía con el Señor, no es capaz. Hace de suyo su propia vida, ¿no? Entonces es la adoración humilde de quien se ve. Y por eso Juan Bautista, segundo protagonista del Adviento. Y el tercero, que yo creo que nos ayuda a vivir evangelizando, yo lo hablaría de los profetas, que aparecen prácticamente en todos los domingos de Adviento. Porque todos los profetas le anunciaron, dice el prefacio. ¿Qué es evangelizar? Anunciar que Cristo está vivo. Evangelizar es decirle a cada persona que Dios te ama. Evangelizar es creer como María que para Dios nada es imposible. Este mundo, de guerras, de los conflictos que hemos tenido en tantos lugares, que dice el Papa Francisco que parece que es un planeta en llamas. En esta tierra nuestra también de los desastres naturales que nos han hecho y destrozado el corazón, como el tema de sobre todo Valencia, también Albacete, Cuenca, y tantos lugares de que nos ha desbordado de sufrimiento, hasta preguntarnos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Señor no nos responde nunca el por qué, nos va a responder el para qué. Pero que sepáis que en este misterio siempre evangelizamos con signos pobres. A veces nos gustaría una iglesia más viva, más batalladora, más de pegarle la cresta a los enemigos de tal. Pero no fue el estilo de Jesús. Él no vino a hacerle a los poderosos estar ahí. Él nació. Es verdad que no se presentó a Herodes, aunque estaría cerca el portal de Belén, sino que vino a anunciarse a los más humildes, a los más pobres, y cambió el mundo desde dentro. A veces, más que cambiar el mundo, lo que hacemos es cambiarlo de lugar.
unos poderosos a otros, pero el mundo cambia cuando cambiemos el corazón, como nos recuerda el Adviento, y cuando seamos capaces de vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Un Adviento, peregrinos de esperanza, un Adviento con corazón, un Adviento camino de Navidad.